Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias, el análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovich y conmigo siempre muy bien acompañado por Damián Pachter, que ya nos da los titulares. Un día en Ramallah con el comandante de las FDI, Daniel Cohen. ¿Quiénes son los israelíes que se van a vivir a la frontera de Gaza? Y ahora nuestra editorial. La administración del presidente Trump ha decidido postergar y presentar lo que se llama el arreglo del siglo entre Israel y los palestinos hasta después de las elecciones del medio término en noviembre próximo. Nuestra colega Nurit Ben, conductora del programa Rundown, estuvo en Ramallah y entrevistó a líderes palestinos y cómo ellos ven el futuro del gran acuerdo. Every U.S. administration has its own priorities, but going decades back, they all have something in common: the pursuit of the so far unattainable deal, Israeli-Palestinian peace. Thank you for doing it. President Trump threw his hat into the ring early on. We will get it done. We will be working so hard to get it done. But in the eyes of Palestinians, he disqualified himself just as fast by declaring Jerusalem as Israel's capital and moving the U.S. embassy there. Officially and diplomatically, there are no contacts with the United States administration because of the Trump's administration decision to move the embassy to Jerusalem, but also because of what has leaked from what is supposed to be the deal of the century. The Palestinians read these ideas and the behavior of the team of Mr. Trump as a team that is trying to liquidate the Palestinian issue and substitute a political solution with some economic actions. That plan is said to be the work of Trump's son-in-law and senior advisor Jared Kushner, Mideast envoy Jason Greenblatt, and ambassador to Israel David Friedman, three White House officials with no previous experience in diplomacy. It's quite clear the American administration is moving according to the following principles: excluding the issue of Jerusalem from the negotiations and considering it the capital of Israel. The refugee issue was excluded and concrete steps were taken to stop funding UNRWA. The third is that the West Bank is not occupied and therefore settlement is legitimate. The attempt by Mr. Trump to impose on us what he calls the deal of the century. That is no deal. It is not really a compromise. It is not the result of any serious exploration of where we were and how we need to move forward. It's simply a giveaway. And there was no real attempt to explore what are the rights of the Palestinians. What do the Palestinians want? Palestinian officials claim they've been cut out of the process, with Trump's team focusing on Arab world heavyweights like Saudi Arabia instead. You might remember Riyadh was Trump's first stop abroad as president in May of last year, followed up by a warm White House welcome for the Crown Prince. That powerful Gulf country is believed to be a key part of Trump's peace plan. But those countries' priorities are changing. That's exactly what has Palestinian officials concerned behind the scenes. Never will I expect an Arab leader to tell his people, I am, quote unquote, selling out Palestine. We distinguish between ability and desire, between capacity and desire. There is no Arab capacity to accept the American position, regardless of desire. Senior Palestinian official Jibril Rajoub put it in these terms, describing Kushner and the young Saudi Crown Prince. Let the boys talk as they like. We are here, and we will remain here. Okay? So what do Palestinian officials actually want? They accept the United States will have a seat, just as long as it's not at the head of the table. Nobody wants to cut off the United States completely from the process. What we want is to end the monopoly of the United States over the so-called process. The Trump administration tells us they'll announce their plan when the time is right. Who exactly will they announce it to? That's not clear. Nurit Ben, i24 News, Ramallah. No solo Nurit Ben estuvo en Ramallah. Damián, también estuviste en Ramallah. Así es. En el próximo bloque, Damián pasó un día con las FDI en Ramallah y nos cuenta su experiencia en el terreno.
Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24, el magazine en español de i24 News. Damián, vos también estuviste en Ramallah junto a una unidad de inteligencia de la Fuerza de Defensa de Israel, las FDI. ¿Cuál fue tu impresión? Tensión, esa es la palabra que describe la situación. Hay eventos de violencia a diario, algunos salen en los medios, otros no. Veamos entonces la nota que nos preparó Damián Pachter sobre su visita a Ramallah. Ramallah, centro de poder palestino, se encuentra en una encrucijada. ¿Quién reemplazará a su octogenario líder Mahmoud Abbas, alias Abu Mazen? Visiblemente desgastado y sin un sucesor definido, la sociedad palestina está en busca de un líder, alguien que llene el vacío de poder, un vacío que según las últimas tendencias es llenado por su principal oponente, la Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, el movimiento de resistencia islámico, mejor conocido como Hamas. Una reciente encuesta realizada por el consultor palestino Khalil Shikaki revela que el 61% de los encuestados requieren la inmediata renuncia de Abbas como presidente palestino. El 63% se muestran insatisfechos con su desempeño en el cargo. Ante una eventual elección entre Abbas e Ismail Haniyeh, jefe político de Hamas, Abbas, el presidente palestino, recibiría el 47% de los votos contra el 46% de su oponente. En dicha elección, el Fatah recibiría el 39% versus el 32% a favor de Hamas. Estamos en Ramallah, a solo metros de la Muqata, la sede de gobierno de la Autoridad Nacional Palestina gobernada por Abu Mazen Mahmoud Abbas. A pocos metros de nosotros, en las zonas que están quemadas, se pueden ver que están un tanto negras, son zonas que fueron quemadas por las protestas realizadas casi semanalmente por los ciudadanos palestinos, sea por episodios que ocurren en la Franja de Gaza o episodios que ocurren en cualquiera de los territorios gobernados por la Autoridad Nacional Palestina. Pero ¿cómo esto se refleja en el terreno? Nos subimos a una patrulla de las Fuerzas de Defensa de Israel, las FDI, comandada por el capitán Daniel Cohen, israelí oriundo de Santiago de Chile, que comanda la unidad de recolección de inteligencia en la división Binyamina, a cargo de la seguridad en la zona de Judea y Samaria, Cisjordania. Yo desde que me enrolé estoy en la unidad que se llama Nitzan, es el batallón de colección de información bisíntica de toda la brigada. La actividad que hacemos es, colección de información bisíntica como el nombre de la unidad. Lo hacemos también con soldados que se sientan y miran equipajes y tecnologías especiales, y también soldados, luchadores, combatientes como yo, donde me rolé, que vamos al terreno y hacemos lo mismo del terreno, con equipaje especial también. Los territorios palestinos están divididos en A, 100% bajo control de la ANP, B, zona mixta, y C, zona bajo seguridad 100% de las FDI. ¿Dónde puede operar el ejército israelí? En cualquier lugar a donde hay peligro que va a pasar algo, el ejército llega y actúa. Generalmente actuamos menos a donde la responsabilidad de seguridad no es nuestra. Así que en los territorios A la actividad es menor a las zonas A, B y C. Pero otra vez, en cualquier lugar y cualquier tiempo donde el ejército ve que hay que hacer una actividad para parar el terror, lo hacemos. Por el momento, y a pesar de la crisis política palestina y la tensión en la Franja de Gaza, las zonas bajo control de la ANP permanecen relativamente calmas. No obstante, el desencanto general se hizo visible con protestas en las calles de la capital de facto palestina. ¿Quién gobernará el día después de Mahmoud Abbas y cómo esto afectará el territorio? Pregunta que queda pendiente. Pero desde las FDI afirman que están preparados ante cualquier escenario posible. Damián Pachter, i24 News. Muy bueno tu informe sobre lo que pasa en Ramallah. Nos quedamos en el Medio Oriente, pero nos vamos a Colombia, que tiene conexión con el Medio Oriente. Así es, el 7 de agosto Iván Duque asumió el cargo de presidente de Colombia. El mando se lo entregó Juan Manuel Santos y además del poder y la banda presidencial, Santos le dejó un regalo sorpresa. El día 8 de agosto se dio a conocer un comunicado enviado a Riyad Malki, ministro de Relaciones Exteriores de la Autonomía Palestina. En ese comunicado se anuncia que Colombia reconoce a Palestina como Estado libre y soberano.
La sorpresa fue muy grande, tanto en Israel como en la misma Colombia. Escuchemos al flamante canciller Carlos Holmes referirse al tema. El gobierno del doctor Juan Manuel Santos decidió reconocer a Palestina como Estado libre, soberano e independiente. En tal virtud, y ante posibles omisiones que podrían desprenderse de la forma en que se dio esta decisión del presidente saliente, el gobierno examinará cuidadosamente sus implicaciones y obrará conforme al derecho internacional. La Embajada de Israel en Colombia emitió un comunicado de prensa que hace eco de las palabras del canciller. Sobre este tema, tuvimos la posibilidad de escuchar a Emmanuel Nachshon, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Sí, eso nos sorprendió mucho y lo aprendimos por la prensa colombiana y estamos en contacto con el nuevo gobierno del presidente Duque esperando que nos den explicaciones con respecto a esta decisión. No se sabe todavía si la decisión tiene valor o no y como dicho tenemos un contacto con el nuevo gobierno de Colombia y esperamos quizás que se cambie la decisión. Nosotros pensamos que esta actitud de Colombia podría afectar las relaciones entre Israel y el resto de los países latinoamericanos. Pero esto es lo que nos decía Nachshon acerca de relaciones con el continente sudamericano. Tenemos muy buenas relaciones con todos los países del continente, aparte por supuesto de Venezuela y Cuba, pero son muy buenas relaciones y lazos muy estrechos. Pienso que lo que tenemos en común es mucho más que intereses, son valores comunes. Aquí también nos recordamos del rol muy importante que han jugado los países de América Latina en la independencia del Estado de Israel y tenemos lazos muy estrechos. Esperamos también que líderes de América Latina llegarán aquí a Israel y que otros países, además de Guatemala y Paraguay, tomarán la decisión de establecer su embajada en Jerusalén. Se armó un flor de problema, ¿verdad, Carlos? Bueno, yo creo que Santos, que ha sido reconocido como gran amigo de Israel, le ha dejado a Duque una bomba de tiempo. Y la pregunta si es contra Israel o si era un tema interno en el cual Duque ahora tiene que rever esta situación, si reconocen o no al Estado palestino como soberano, si esto afecta a las relaciones con Israel. Netanyahu estaba por viajar a la asunción de Duque. Imagínate vos que Netanyahu está ahí y viene el nuevo canciller y dice, mire, tenemos un pequeño problema. Santos acaba de reconocer a Palestina como Estado. ¿Cómo pensás vos que hubiera reaccionado Netanyahu? Sería muy problemático y un golpe bajo para la diplomacia israelí. Yo estuve hablando en los últimos días con personas en Colombia con conocimiento del tema y si bien no se sabe cómo se puede revertir dicha decisión, tal vez la contracara sería reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Y quizás Duque, en una de sus primeras reacciones frente a esto, sea declarar a Jerusalén capital de Israel y decidir mover la embajada, lo que sería como empatarla y si no, ganarla. Para Colombia sería una situación win-win en cierto sentido. Muy bien. Y nos vamos en el próximo bloque. El próximo bloque vamos a hablar sobre Venezuela, donde la crisis se hace más aguda. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24, el magazine español de i24 News. Y ahora nos vamos, o mejor dicho, nos quedamos en Latinoamérica. ¿Qué pasó, Damián? Vamos a Venezuela. Un presunto intento de asesinato contra el presidente venezolano Nicolás Maduro se llevó a cabo el sábado 4 de agosto en Caracas. Ahí se llevó a cabo durante un acto de la Guardia Nacional por un movimiento denominado los Soldados de Franelas. Mientras el jefe de Estado realizaba un discurso, 2 drones cargados de explosivos C4 sobrevolaron a metros de donde se encontraba la plana mayor política y militar de Venezuela. Los drones fueron impactados por fuego de francotiradores, pero el pánico se apoderó del lugar y cientos de soldados salieron corriendo mientras los guardaespaldas presidenciales cubrían el cuerpo de Maduro notablemente confundido. ¿Esto fue un atentado o un autoatentado? Eso ya resulta secundario porque de inmediato y como era de esperar, la represalia comenzó.
Mientras el gobierno culpaba a la oligarquía colombiana, la extrema derecha, el imperio, entre otros, decenas resultaron detenidos en operativos especiales. Y días más tarde, las autoridades publicaron una imagen de los supuestos involucrados bajo la categoría de buscados. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y una de las figuras principales del chavismo, se refirió a los supuestos involucrados. Escuchemos lo que decía. Que el gobierno imperialista de Estados Unidos dicen que ellos no participaron en este atentado. En este. ¿Y en cuáles participaron, señores del imperialismo? ¿Cuándo Estados Unidos ha dicho la verdad? Nunca. ¿Cuándo se sabe la verdad? 30 años después. No duden que detrás de este intento está la oligarquía colombiana. No duden que detrás de estos intentos está el imperialismo norteamericano. Les fastidiamos. Nos odian. Nos odian. Pero aquí no van a poder con nosotros. Ya hay detenidos y están hablando de muchas cosas. Están hablando de muchos nombres, de muchos financistas, de muchos lugares. Están diciendo cómo consiguieron los explosivos. Están diciendo dónde los entrenaron. Están diciendo cómo consiguieron el financiamiento, quién pagó los hoteles, los carros que usaron, de dónde sacaron los drones. Por su parte, una agrupación denominada Soldados de Franela, presuntamente relacionada con el expiloto ejecutado por las Fuerzas Armadas venezolanas Oscar Pérez, se adjudicó el intento de asesinato en su cuenta de Twitter, aportando detalles específicos del hecho, al igual que un video de la explosión. También el presidente Maduro, ya recuperado, realizó las siguientes declaraciones tras el atentado fallido y profundizó respecto a las investigaciones llevadas adelante hasta el momento. Esto es lo que decía. Aquí estamos trabajando, llevando adelante la investigación de el magnicidio frustrado, llevando todas las pruebas verdaderamente en tiempo récord. Los cuerpos policiales y de seguridad del Estado vienen resolviendo, ¿no? Están capturados todos los autores materiales, vamos sobre los autores intelectuales. Es clara y hay pruebas suficientes la participación del gobierno de Colombia saliente, de Juan Manuel Santos. Tenemos la ubicación, los nombres del lugar donde en Chinácota, norte de Santander, se entrenaron con entrenadores colombianos los asesinos, los terroristas. Todo esto en las próximas horas lo voy a mostrar con pruebas y testimonios. Justicia tiene nuestro pueblo contra el terrorismo. Justicia. Por su parte, el dirigente opositor Henry Falcón se expresó condenando el ataque, afirmando que está en contra de todo tipo de violencia. Esto decía. Nosotros, repito, condenamos todo hecho violento, venga de donde venga, del signo que sea. Pero necesario también, repito, es condenar las causas que lo generan. Y así necesario una investigación exhaustiva, objetiva, repito, transparente, independiente. Los hechos acaecidos recientemente, que como todo hecho violento es condenable desde todo punto de vista, a pesar de que siempre el gobierno también está en tela de juicio en torno a la credibilidad en temas como este asociados a la violencia. Porque no han generado esa confianza en la población y porque son generadores de violencia, el propio gobierno. Damián, lo que me asombra es que en un país que está en crisis y tan convulsionado, este sea como el primer intento de asesinato o de eliminar a Maduro. Tal vez hubo otros si no estamos al tanto, ¿no? Pero también tengo la sospecha que esto no va a terminar acá. Y es de esperar que esto siga, tal vez. Sí, hay que tener en cuenta que el desgaste de la sociedad y el hartazgo que en ciertos sectores llevan más a la voluntad de tomar las riendas por las manos y hacer algo, hacer una acción al respecto. Obviamente hay mucha violencia dentro de Venezuela,
indudablemente que el cambio debería ser a través de las urnas y no a través de un asesinato político. La pregunta es si la sociedad venezolana está preparada en este momento para que ese cambio se produzca, porque la sensación que da es como que hay un agotamiento total en todos los niveles, tanto a nivel social como a nivel político, y como que esta situación es insostenible. Además, quisiera agregar que la Organización de Estados Americanos, la OEA, no hace más que declarar y no hace nada. ¿Y cuánto democrático es un partido gobernando casi 20 años seguidos? No hay democracia ahí. En el próximo bloque, los cuadernos de la corrupción, periodismo de investigación de alto nivel. Políticos y empresarios argentinos quedaron al descubierto y estalla un escándalo sin precedentes. Ya venimos. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Y ahora nos vamos a la Argentina para hablar de los cuadernos de la corrupción. Nuevamente, el periodismo ha expuesto una trama de corrupción sin precedentes en la historia del país. A principios de agosto, Diego Cabot, periodista de La Nación, junto a un equipo de investigación, revelaron una red de dinero negro proveniente de coimas entre el poder político y grandes empresarios locales. Las comparaciones con el Lavallato, el brasilero, no tardaron en llegar. Y para conversar sobre ese tema se encuentra con nosotros en conversación telefónica desde Buenos Aires, Diego Cabot. Diego, gracias por recibirnos. Muy buen día, ¿cómo les va? Muy bien, te habla Carlos Burovich, te saluda, y lo que queríamos comentar es que nos cuentes un poco cómo se inicia esta investigación y cómo encontraron este material tan particular. Así es, como vos decís, es tan particular que nos sorprendió a nosotros allá por enero, cuando a través de un amigo de quien era chofer de funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, que para que ustedes entiendan es el ministerio, o era el ministerio que manejaba todos los contratos de obra pública en la Argentina, además de todos los servicios públicos. Era como el ministerio más poderoso que tuvo la Argentina durante muchos años. Este gobierno lo desmembró en 5 para que entiendan la cantidad de funciones que estaban en ese momento. Entonces, bueno, un chofer de un funcionario clave de ese lugar había anotado todo, se lo dio a un amigo para que se lo cuide, y ese amigo, por alguna razón que él, digamos, se guardó y que tendrá, decidió dármelos a mí. Nosotros teníamos alguna relación previa, yo lo conocí, era una fuente mía, y él decide dármelos a mí, y entonces yo empiezo a trabajar, hacer una investigación sobre este tema, y lo que vi, como ustedes decían, era una cosa tan básica. Básicamente eran anotaciones de una persona que había sido un testigo presencial de todos estos recorridos donde se recaudaba dinero de las empresas, básicamente de las empresas que tenían contratos vigentes, ya sea de obra pública o de servicio con el gobierno. Él iba anotando, en algunos lugares, en algunos casos con más detalles, en otros con menos. Yo fui comprobando todo eso hasta que llegó un momento que dije, esto es una trama muy, muy grande como para darla en un diario y por ahí encender las alarmas y generar que alguna prueba desaparezca. Y entonces es ahí cuando me acerqué a un fiscal y empezamos a trabajar en silencio, tanto que prácticamente nadie estaba al corriente de que esto iba a suceder, ¿no? Entonces lo que sucedió básicamente, y la diferencia que hay de este caso por ahí con otros, es que la justicia tuvo la posibilidad de buscar o de compilar pruebas con un absoluto hermetismo antes de que de que saliera a la luz, ¿no? Entonces cuando salió a la luz había un esquema de pruebas ya colectado con mucho tiempo que le dio muchísima solidez, ¿no? Vos mencionás que había un chofer que llevó adelante anotaciones donde se hacían entregas de dinero. ¿Podés explicarnos cómo funcionaba el sistema de estos retornos? ¿De dónde salía el dinero? ¿A quién se lo daba? ¿Es correcto que figuran las direcciones particulares de, por ejemplo, la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner? Era una operatoria tan básica que era muy difícil encontrar pruebas, ¿no? O sea, ¿cómo encontrás una prueba de que una persona en una cochera baja un bolso lleno de miles o millones de dólares en muchos casos,
y lo sube al auto de al lado, ¿no? Claro. Era muy difícil. Ahora, entonces, te quería comentar lo siguiente. Perdón. Sí, dale. No, lo que te decía es que esto, en muchos casos, muchos de los periodistas que estábamos en estos temas nos habían comentado cantidad de veces de que esto sucedía. Ahora, ¿cómo encontrar la prueba? Bueno, la prueba se encontró básicamente por ese famoso chofer que durante los 12 años de gobierno transportó a esta gente, y un día, digamos, durante todos esos días lo escribió, y un día, por alguna razón, eso salió a la luz, ¿no? Ahora, la justicia está actuando gracias a tu trabajo y el de tu equipo, y se han realizado detenciones que afectan al poder político y a la estructura de los empresarios argentinos. Decime, ¿dónde va a terminar esto? La justicia, digamos, arrancó el primer día cuando se supo de esto. Como te digo, nosotros teníamos toda la información en el diario y decidimos ni siquiera darla esa noche, sabiendo que a la madrugada entre presuponiendo que a la madrugada iba a suceder todo. Hace 10 días detuvo 16 personas entre funcionarios, entre exfuncionarios y empresarios. Eso ahí es una ola de arrepentidos, ya hay alrededor de 7, 8 arrepentidos, todos empresarios que efectivamente, digamos, reconocen haber pagado coima, salen en libertad, se adhieren a un régimen que en Argentina se llama imputado arrepentido, o imputado colaborador, perdón, donde reconocen el delito de haber pagado coimas. Algún exfuncionario también lo reconoció, el ex jefe de gabinete de la expresidenta, o uno de los ex jefes de gabinete de la expresidenta, Abal Medina, su apellido, que es, como te digo, el ministro más importante, porque es el jefe de todos los ministros, también reconoció que a él le llevaban bolsos de dinero directamente al despacho de la Casa Rosada, situado a pocos metros de la expresidenta, y como vos decías, o los bolsos iban a Olivos o iban al domicilio particular de los Kirchner. Por lo tanto, el juez consideró que la expresidenta tiene que presentarse a declaración indagatoria. Eso va a suceder el lunes, y lo más probable es que le dicte la prisión preventiva. Diego, una pregunta un poco más personal. Primero quería preguntarte cómo te sentís, porque todo esto se gatilló gracias a tu investigación, y quisiera insistir en qué es lo que te hizo confiar en la justicia, teniendo en cuenta que está tan cuestionada, y si consideras, como resumen, si consideras que estamos ante un cambio de paradigma. ¿Cómo me siento? Bueno, al principio me sentí un poco abrumado, pero siempre con la sensación de haber hecho lo correcto. Nosotros no publicamos ni siquiera una coma en el diario, nada, hasta que la noticia no salió por los movimientos judiciales, ¿no? En principio, yo en su momento, te diría ya por marzo, abril, empecé a darme cuenta de que en este caso, y esto no es aplicable a todos, en este caso lo que teníamos era un documento privado, no había un documento público, no había decreto, no había, digamos, orden de pago, o sea que había un documento privado cuyo valor protectorio era muy grande, pero que las herramientas del periodismo tenían como un cierto límite. Nosotros como periodistas no podemos indagar a una persona, no podemos hacer un allanamiento, no podemos intervenir un teléfono, no podemos tampoco hacer inteligencia, ¿no? Entonces que había un límite, y que me parecía que si realmente, como yo estaba convencido después de haber investigado esto, lo que había ahí era la trama más impresionante de corrupción de la Argentina, esto debía ir a sede judicial. ¿Por qué confío? Bueno, confío porque en realidad yo soy, digamos, no creo que haya que generalizar en estos conceptos de la justicia y demás. Hay jueces y fiscales que trabajan, y además porque se estableció cuando tuvimos las primeras reuniones una suerte de control, te diría, cruzado, ¿no? Porque yo obviamente desconfiaba de ellos, pero ellos también de mí, porque yo también podría publicar el domingo, podría, como diríamos, es el ADN de los periodistas de publicarlo el domingo. Y dejarlos mal parados a ellos. Claro, entonces se estableció como un control cruzado entre los tres, ¿no? Stornelli, que es el fiscal, en su momento me dijo, y otro día lo dijo en una entrevista que le hice, dijo, bueno, si esto se filtraba, nos mataban. En Argentina, bueno, Damián, vos lo sabes mejor que yo, se mata por silencio, no tanto por venganza, pero por silencio sí, todavía se mata mucho, o en este tipo de casos es más común. Entonces hubo como un pacto de silencio donde los tres funcionamos
como una suerte de controles del otro, ¿no? Yo en algún momento les dije, bueno, si ustedes me traicionan, pues entonces yo tendré un capítulo más del libro que es la traición, es esto así, la traición de la justicia, y ellos me decían, bueno, pero vos también nos puedes traicionar, ¿no? Así que así, digamos, fue funcionando. En medio de desconfianzas iniciales, fuimos ganando confianza entre nosotros y finalmente terminó todo como terminó, y con ese cumplimiento de no decir nada y de trabajar en absoluto silencio, muy cumplido y muy, digamos, y como muy protagonista de la trama, ¿no? Diego, la verdad te admiramos, te felicitamos y desde ya te agradecemos por esta comunicación telefónica. Nosotros seguimos el tema desde aquí y bueno, veremos hacia dónde va todo este proceso y en qué va a terminar. Felicitaciones, Diego. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a vos. Y en el próximo bloque, familias de israelíes que quieren construir su futuro en los kibutzim alrededor de Gaza. Ya regresamos. Seguimos en News 24 en español y ahora vamos a nuestro segmento de documentales Docu News. Al sur. Al sur nos vamos. Los kibutzim se encuentran en la frontera de Gaza. Han sufrido en los últimos tiempos un sinfín de ataques terroristas, misiles, morteros y barriletes incendiarios. Esto desalentaría vivir en la región, específicamente en el sur. Sin embargo, hay familias de israelíes que están seguros que ese es su lugar y que allí está el futuro de sus familias. היי, מזל טוב. היי, מה העניינים? מה נשמע? מה קורה? תכירו את הבית החדש שלכם. ממש עכשיו מסיימים את העבודות. ממש נשאר נסיים לצבוע וממש הבית מוכן מחר. אוטוטו. הנה הממן. עם השכנים אליי? השכנים מעולים. כן? כן, נצייר פה. גם שישי, ישלחו לנו את זה בנות. Dentro de 3 semanas, Lital, Moshe y sus 2 pequeños hijos dejarán su casa en Rishon LeZion y se mudarán aquí, al kibutz Kerem Shalom. En el momento más caliente del terror de los barriletes incendiarios, globos y morteros y aires de guerra que se aproximan, ellos se mudan pegados a la frontera con la franja de Gaza. הנה, חמוד. אני כבר לקחתי 5 לבית. אתה כל הזמן רואה כאן את העפיפונים? כן, נוחתים לנו כל הזמן. פה ליד, שם. וזה מפחיד? זה מלחיץ? לא ממש. קצת. תראי, כשאת רואה אותם נופלים, אז זה לא מפתיע. את רואה, לקח להם הרבה זמן לרדת. זה לא ש... זה לא נוחת ככה. יש להם איזה, בדרך כלל איזה משהו שדולק, איזה צמרטוט או משהו. אז הם רואים את זה, תופסים את זה בזמן, אפשר אפילו לכבות את זה עם הרגל. זה לא... ואז כשזה נופל בשדה, אז האש מתחילה לרוץ. וכשנופלים דברים יותר רציניים? הם נכנסים לרמה. יש צבע אדום. כמה זמן יש לכם פה? משהו עד 10 שניות במקרה הטוב. לקחנו את זה בחשבון. לקחנו את זה בחשבון. אנחנו לא עוברים בידיעה לאן אנחנו עוברים. אנחנו יודעים לאן אנחנו עוברים, ואחת הסיבות היא ליישב את האזור הזה. יממה של הסלמה בדרום, החל מאמש יותר מ100 רקטות ופצצות מרגמה נורו לעבר האזור. וממש בשניות האחרונות עוד אזעקה בעוטף עזה. Nitzan y Dorian, una pareja de estudiantes de Beersheba, se mudarán en un par de meses al kibutz Kisufim. Según ellos, este es el ambiente ideal para crear una familia. Ellos no ven la reja fronteriza, sino los amplios espacios abiertos. ידענו שאנחנו רוצים את האזור הזה. קודם כל, זה אזור שאנחנו אישית מאוד אוהבים. מטיילים בו הרבה. ממש. מקום פתוח, שקט, שאת יכולה לשלוח את הילדים מחוצה ולא בלי ראש מודאג, ראש שקט, שאת יודעת איפה הוא נמצא ועם מי הוא נמצא, ואת מכירה את השכנים, ואת מכירה את הילדים האחרים. אני חושבת שזה אחרת. מי שלא חי פה לא מרגיש את האווירה החיובית שיש פה. אנחנו לא רואים את עצמנו בבעיה. רואים אותנו בבעיה. זה כמו שישראלים מסתובב בעולם, ובעולם כולם חושבים שמדינת ישראל זה 100 מיליון אנשים, וכל יום יש מלחמות פה.
Quienes quizás sean los vecinos en Kisufim, sea la familia Levi de Gan Yavne. Ellos ya viven el sueño de la casa propia con jardín, pero hace poco comenzaron a interesarse por la mudanza y hasta llevaron a sus hijos a una visita de reconocimiento en el קיבוץ. עשינו רשימה של בעד נגד, ובאמת הבעד היה קצת יותר ארוך. חלק מהשיקולים שלנו לעבור למקום הזה זה בעיקר לגדל ילדים בקיבוץ, שיש בזה הרבה יתרונות. שיגדלו בסביבה יותר מגובשת, בקהילה יותר חברתית. ופה, למרות שאנחנו עדיין נקראים יישוב, עדיין אין כל אחד יש לו את החומה שלו, אנחנו חוזרים הביתה בשעות הערב וסגורים בתוך הגינה שלנו. מדי פעם ילדים מגיעים, אבל זה לא אותו דבר. המקום ממש יפה, באמת אני אהבתי. פגשתי שם כמה חברות, ואמרו לי שהם רק 2 בנות שעולות לחטא. אז אם אני אצטרף, נהיה 3 בנות. הם ממש רצו שאני אשאר שם. אבא סיפר שנבהלת קצת ששמעת שהיה צבע אדום, נכון? כן, נבהלתי מאוד, ואני רציתי גם לברוח למיטה שלי. Aquí, en Nahal Oz, Amir sabe que podrá realizar su sueño de ser agricultor y también comprar una casa que él y Noemí pueden afrontar. Hace unos meses dejaron atrás su vida en Jerusalén y mientras tanto se acostumbran al nuevo hogar. המאמר הכי קשה שהייתה אזעקה ב-7 בבוקר, ב-25 מטחים. ב3 דקות הגיעו ואני הייתי לבד עם הילדים, וברגע שזה נגמר ויצאנו מהממ"ד, מהר הבאתי אותם לגן, כי כל הגן שלהם הרי זה ממ"ד. החיים פה זה 95% גן עדן, 5% גיהנום. כשטוב אז טוב מאוד, וכשרע אז רע מאוד. אם זה חיים כחיים נורמליים, במקום לא נורמלי בעצם. לא באנו לפה מתוקף ציונות של חייבים ליישב את החלק הזה במדינה אחרי מה שהיה בצוק איתן. האזור הזה הפחיד אותי, האזור הזה הביל אותי, האזור הזה נראה כמו אזור מלחמה, וזה רק בגלל דברים שראיתי בטלוויזיה. באנו לבקר חברים שנולד להם ילד בכפר עזה, ופתאום ראיתי, וואו, יפה פה. שקט פה. שקט פה. ואפשר לבנות פה בית, אפשר להרשות את זה. Temores, miedos y postrauma son parte inseparable de la realidad cotidiana en la zona que bordea Gaza. Pero también hay un sentimiento de pertenencia y calidad de vida que pone de lado los temores, al menos hasta la próxima guerra. את לא היית רוצה בתור אימא, אני חושבת שהדבר הכי בסיסי שאנחנו רוצות זה ביטחון קודם כל לילדים. יש פה ביטחון. אני לא רואה שהילדים פה לא מוגנים. הילדים צריכים להבין שיש כל מיני סיטואציות בחיים, ואני חושבת שזה יחסן אותם. מפחדים שהולכת לפרוץ מלחמה כאן? אנחנו יודעים שתפרוץ. מה זה יודעים? ההרגשה באוויר זה שהולך, כאילו אולי יקרה משהו בקרוב. לכשזה יגיע, ואם יהיה פה עניין, אז גם עם זה אנחנו נתמודד. איך אנחנו נתמודד, במה זה יתבטא, איך הילדים שלי יגיבו, כמה זה ישפיע עליהם, לא יודעת. ואם זה ישפיע עליהם, אז אולי תעזבו? אולי הכל. אני 14 שנה כאן, לא זכורה לי משפחה אחת שעזבה בגלל בעיה ביטחונית. ההגעה לכאן היא די מפחידה מבחינת לעשות את המעשה. once מגיעים לכאן, אפילו לביקור, מבינים שהשד לא נורא כל כך. היה משפחות שאמרו, אתם תגיעו לכרם, אנחנו לא נבוא לבקר את הנכדים, אין מצב שנבוא לפה וזה. ואז כל שבת אתה רואה אותם בבריכה, מה אתם שלא תגיעו? למה אתם צוחקים? כולם אומרים. כי יש אנשים שאומרים לנו את זה. אנשים בטוחים שזה הזוי, כאילו אנשים בטוחים שאני נוסע פה, ומסתובבים פה רכבים עם לוחיות ירוקות ולבנות. אז חבר'ה, אנחנו לא עוברים לשטחים, אנחנו עוברים לכרם שלום, זה המדינה שלנו. Ya volvemos con el Levitán, campeona europea de ajedrez. Gracias por seguir con nosotros. News 24 en español, nuestro último segmento. Y vamos a conocer ahora a una pequeña joven muy talentosa. Israel tiene una flamante campeona europea de ajedrez juvenil, Liel Levitán, de tan solo 7 años de edad. El haber ganado el campeonato europeo la clasifica para competir en el Mundial de Ajedrez que se realizará en Túnez en 2019. Pero Túnez no otorga visas a israelíes. ¿Podrá la joven Liel competir por el máximo título? Veamos el informe de Daniel Campos.
Don't be fooled by her childish face and long frizzy blonde hair. You are looking at a European chess champion. 7-year-old Liel Levitan is the youngest laureate of the competition in history. How did she win? Liel shares her secret. You need to practice. A lot. Play online. And love the game. At the age when most of kids start their first year in elementary school, Liel was already named champion in Israel, playing in the 6 years old and under category. First, I like to create plans, and then I like to win. Liel received her very first chess set when she was 4 years old. In the Levitan family, the art of playing chess is a tradition passed on from generation to generation. Every day, I play and solve different exercises. And 3 times a week, I study with my teacher. And sometimes I have competitions. This chess queen now has one more dream to accomplish. I want to be the world champion. A child's dream that won't become a reality next year. The Youth Chess Championship will take place in Tunisia, a country Liel is banned from, her crime being Israeli. Liel won. As the winner, we know she is immediately invited to participate in the World Chess Champ next year in Tunisia. And we already know that Liel won't be able to participate because Tunisia doesn't allow Israelis in. It is very difficult. We believe sports should be above politics, but that sadly, this is the current situation. A bitter disappointment for this little girl who is discovering at an early age that some nations will refuse her entry. Regardless of the setback, the little queen of chess still has a bright future ahead, with the support of her family. I'm very proud of you. You spoke beautifully. You are amazing. You are very mature. Daniel Campos, I-24 News. La FIDE, Federación Internacional de Ajedrez, exigió a la República Tunecina que permita el ingreso de Liel para que participe del Campeonato Mundial en 2019 y Túnez, con tal de no verse sancionada, aceptó. Sería bueno que las federaciones de otros deportes en los que se discrimina a deportistas israelíes tengan la misma actitud, la misma firmeza y hagan valer el principio de que en los deportes no se debe mezclar la política. Y ahora, otra cosa que no debería mezclarse es la cultura popular con la política. Pero los miembros del movimiento BDS que hacen lo imposible por boicotear culturalmente Israel han perdido otro round. A fines de julio se presentó en Tel Aviv el cantante colombiano Carlos Vives, que rechazó por completo la presión que se le hizo para cancelar su presentación. No solo se atavió con la bandera de Israel, sino que también agradeció a Aidan Reichel por haber compartido el escenario y tal cual lo hizo saber en su cuenta de Twitter, se fue muy agradecido de Israel por haber pasado una noche muy especial. Nosotros nos despedimos viendo parte de su show. Los esperamos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.